Buenas a todos y bienvenidos a Educación Financiera. En este vídeo aprenderemos qué son los bienes y servicios y cómo determinar si un producto es un bien o un servicio. Si eres nuevo y quieres empezar a aprender economía sin complicaciones, este es tu canal, ya que tenemos una lista de reproducción con todos los vídeos de economía básica que está apareciendo en la tarjeta de arriba. Ahora sí, comenzamos. Los bienes y servicios, que son productos, necesitan pasar por unos procesos productivos encargados de convertir las materias primas en cosas funcionales capaces de satisfacer nuestras necesidades. Entonces, ¿cómo los podemos diferenciar? Para poder determinar si un producto es un bien o un servicio, debemos seguir distintas pautas. Los bienes, como se comentó en el anterior vídeo, el cual te recomendamos ver para entender las bases de la economía y que está apareciendo en la tarjeta superior ahora mismo, son objetos tangibles, pero además estos pueden ser transferidos entre personas por procesos de compra y venta y tienen un valor en el mercado al ser escasos y no poder cubrir las necesidades de los consumidores en el mercado. Y antes de continuar, ¿serías capaz de resolver este reto que te planteamos a continuación? ¿De quién es esta famosa frase? El dinero no crea al hombre, es el hombre quien crea el dinero. Dejad vuestras respuestas en los comentarios y las que sean correctas las marcaremos con un corazón. ¡Buena suerte! Por otro lado, los servicios son bienes intangibles al solo recibir los beneficios o resultados del servicio en cuestión, pero además, estos son inseparables de la persona que los ofrece. La calidad del servicio cambia según el cliente que lo recibe debido a que estos lo valoran de una forma subjetiva y distinta. Los servicios son diversos y heterogéneos, y por último, no se pueden almacenar, pues estos solo se pueden ofrecer en el momento que se solicitan. Para entender mejor todo esto, hemos preparado un par de ejemplos que nos ayuden. La mayor diferencia entre ambas cuestiones es que los bienes se transfieren de una persona a otra por proceso de compra-venta. Podemos pensar en una empresa textil que produce y vende diversas prendas como pantalones, sudaderas, etc. a los consumidores, los cuales intercambian su dinero a través de una acción de compra y venta, es decir, en este caso, un cambio de derecho de propiedad entre ambas entidades. Por otro lado, para los servicios pongamos el ejemplo de un masajista. A cambio de una cantidad monetaria, el masajista le ofrece a su cliente algo de lo que él no se puede separar, su habilidad y conocimiento para poder realizar masajes, siendo esto algo que además solo se puede ofrecer durante un tiempo determinado y prácticamente efímero en el que el cliente recibirá el masaje. A modo de ilustración os hemos preparado un pequeño esquema en el cual se explica de forma más simplificada la diferencia entre bienes y servicios. Además, todo el material ilustrativo que creemos estará disponible en nuestro Discord oficial, el cual tenéis en la descripción y en el comentario fijado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si habéis llegado hasta aquí podéis comentar Salchicha Financiera. Recordad que podéis suscribiros y dejar un like para ayudarnos a seguir creando contenido. Además, os dejamos las fuentes usadas en la descripción para crear el vídeo. Un saludo y hasta la próxima, economistas.